¿Qué tal, hermanos, hermanas, amigos? El Señor los bendiga. Bienvenidos a este tiempo de lectura bíblica. El día de hoy continuamos con el libro de Deuteronomio, esta vez el capítulo 18. Muy bien, seguimos leyendo respecto a las instrucciones que Moisés daba al pueblo de Israel antes que éste ingrese a la tierra prometida. Y en esta ocasión vamos a ver las instrucciones que el Señor daba a los levitas y al pueblo de Israel en relación a los levitas. Bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 18, versículo 1. Nos dice: los sacerdotes y levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. Bueno, recordemos que una de las tribus del pueblo de Israel, la tribu de Leví, esta tribu no tenía un área física en la tierra de Israel, ¿verdad? No iban a heredar unos terrenos físicamente hablando, sino que los levitas tenían que ir a vivir a diferentes tribus, porque los levitas tenían la misión de instruir en la palabra de Dios a los demás israelitas. Entonces, lo que está diciendo aquí la palabra, la instrucción para los israelitas es que los levitas no tendrán parte ni heredad en Israel, sino que ellos iban a comer de las ofrendas quemadas a Jehová. Es decir, si algún israelita llevaba las ofrendas al Señor para sacrificar, entonces eso tendrían que comer los levitas. También ya habíamos visto, ¿verdad?, en el capítulo 14 respecto a los diezmos, que los diezmos eran destinados a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros y a los levitas. También de eso tenían que servirse los levitas. Dice el verso 2 y continúa: no tendrán pues heredad entre sus hermanos, los levitas, ¿no? Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Jehová es la heredad de los levitas. Dice: y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo y de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Bien, entonces ese es el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. Nos dice: los sacerdotes eran los que servían en el templo del Señor. Ellos, por supuesto, tenían que ser levitas. No podía haber un sacerdote que fuera de otra tribu que no sea levita. Que por supuesto, más adelante vamos a ver que el Señor Jesús es hecho sumo sacerdote del pueblo de Israel como sacerdote espiritual, pero físicamente hablando él era de la tribu de Judá. Pero bien, en estas instrucciones los sacerdotes eran levitas y ellos tenían que servirse, es decir, consumir la carne de los animales que daban en sacrificio, es decir, del buey o cordero. Los sacerdotes tenían que comer la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Vamos a ver qué nos dice este versículo en la versión NTV. Nos dice: del ganado, las ovejas y las cabras que el pueblo traiga como ofrenda, los sacerdotes podrán tomar para sí la espaldilla, la quijada y el estómago. Y el estómago. Muy bien, dice entonces que esa era la parte de los sacerdotes. El verso 4 nos dice: las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre.
Así entonces el pueblo de Israel tenía que dar a los levitas y a los sacerdotes las primicias del grano, del vino, del aceite, las primicias de la lana, de las ovejas, es decir, todo lo que era como ofrenda al Señor tenía que dárseles a los levitas. Es que los levitas estaban dedicados a Dios, ellos hablaban la palabra de Dios, por lo tanto, todo aquel que quería ofrendar a Dios tenía que dar a los levitas y a los sacerdotes. Muy bien, verso 6 nos dice: y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, es decir, a Jerusalén, al templo en Jerusalén, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. Igual ración a los de los otros comerá, además de sus patrimonios. Entonces, los levitas podían decidir si tenían en el corazón, querían estar en el templo del Señor, en la presencia de Dios. Ellos podían viajar desde donde estaban hacia el lugar que el Señor escogió, que fue Jerusalén, al templo del Señor, y los levitas podían ministrar y servir en el templo. Algo muy interesante y muy importante que tenemos que recordar es que los levitas, los sacerdotes, estaban completamente dedicados al templo, a las cosas de Dios, a enseñar la palabra de Dios al pueblo. También recordemos que nos habla en Éxodo que el Señor quiere que el plan del Señor era que todo su pueblo llegue a ser sacerdotes. Quiero un pueblo de sacerdotes, decía. De hecho, en Apocalipsis también vemos que el Señor nos dice que nosotros, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, somos hechos reyes y sacerdotes. Pues es que nuestra vida tiene que estar dedicada al Señor, tenemos que estar consagrados a Él, para el servicio a Él, en todo lo que hagamos, ¿verdad? Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Que todo lo que hagamos sea con propósitos eternos. Amén. Que seamos cada uno de nosotros instrumento en las manos del Señor. Ya sea la actividad que estemos desarrollando, ya sea la habilidad que el Señor nos haya dado para hacer diferentes cosas, pues nosotros tenemos que hacer todo para el Señor, con propósitos eternos, para los planes de Cristo. Amén. Bien, continuamos entonces el verso 9 y dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Interesante exhortación y advertencia. Moisés les está diciendo a los israelitas, de parte de Dios: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Bien, aquí esta exhortación, que si bien era para la tierra, para el pueblo de Israel en aquellos días, esto también se aplica a nosotros. Porque el Señor no quiere que aprendamos las costumbres del mundo. Dice que es abominación alguien del pueblo de Dios que practique adivinación, que sea sortílego, es decir, que esté leyendo las cartas, que eche suertes para leer el futuro, ¿no? Ni agorero, es decir, que no sea un astrólogo que anda
confeccionando el horóscopo, ¿verdad? Ni tampoco que esté practicando todo eso, es decir, no vaya usted a buscar el horóscopo para saber cómo le va a ir, porque eso es abominación al Señor. Nosotros tenemos que tener la confianza en el Señor y nosotros tenemos que consultar es al Señor Jesús a través de las Escrituras. Nada de estar leyendo la suerte, estar yendo donde los hechiceros. Dice, no sea hallado en ti ninguno que practique esas cosas, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Nada de estar queriendo hablar con los muertos. Eso es abominación para con el Señor. Así que tenemos que evitar esas costumbres del mundo. A veces hay, ¿verdad?, rituales y todo tipo de cosas. Nosotros debemos ser un pueblo santo, pueblo apartado para Dios. Dice el verso 12, porque esto es abominación para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas. Pues por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Qué sucede? El pueblo de Canaán se había corrompido tanto que ellos practicaban todas estas cosas. Ellos consultaban a los muertos, ellos practicaban adivinación, eran sortílegos, estaban viendo los signos del zodiaco. Y por todas esas abominaciones el Señor los echa fuera. A los cananeos los estaba echando fuera. A través del pueblo de Israel, pues había llegado el juicio para los cananeos. Hermanos, en este tiempo, este planeta Tierra también, a medida que va pasando el tiempo, se está corrompiendo por el pecado. Cada día el pecado se va normalizando, pero de una forma muy preocupante. De tal manera que el Señor vendrá y arrasará con fuego y quemará todo. Eso nos dice las cartas del apóstol Pedro. Quemará todo con fuego. ¿Cómo no debéis vosotros vivir en santa y piadosa manera de vivir? A ver, vamos a irnos a esta carta del apóstol Pedro. Nos dice en segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Sí, recordemos, porque también la humanidad se corrompió en extremo, eran muy pecaminosos y también el Señor arrasó con la humanidad a través del agua, ¿verdad? Entonces continúa en el verso 7 y dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Muy bien. Entonces, este planeta Tierra también está reservada para el fuego en el día del juicio, de la destrucción de los impíos. Porque cuando esta Tierra, este planeta, sea llena de pecado y los transgresores lleguen al colmo, pues también vendrá ese tiempo de juicio, ¿verdad? Eso es lo que estaba pasando. Esta es una figura que estamos viendo en el Antiguo Testamento cuando los cananeos estaban siendo en extremo pecadores, irreverentes delante del Señor. Entonces vino juicio para los cananeos y fueron echados, fueron destruidos. Entonces, hermanos, como dice el apóstol Pedro, sabiendo todas estas cosas, ¿cómo vosotros no debéis vivir una santa y piadosa manera de vivir? Entonces, hermanos, como dice, procurad con diligencia ser encontrados por Él santos, irreprensibles, sin mancha. Porque por todos los pecados que hay en el planeta es que va a venir la destrucción al planeta. No seamos partícipes de aquellos pecados. Guardemos la santidad en el temor del Señor. Amén. Bien, entonces nos dice, estábamos en el versículo 12. Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Por esas abominaciones el Señor traerá el juicio sobre el planeta. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. Mas a ti el Señor no te ha permitido practicar esas cosas. No te ha permitido buscarte leer la suerte, lectura de cartas, zodiaco, horóscopos. No hables con los muertos. Son abominación delante del Señor. Dice el verso 15, continuamos. Moisés continúa hablando con el pueblo de Israel y les dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Bueno, esta era precisamente la promesa mesiánica que Dios estaba dando al pueblo de Israel a través de Moisés antes de que entren a la tierra prometida. Y les dijo, el pueblo de Israel escuchó mi voz, sintió mi presencia en el monte Horeb y ellos estaban a punto de morir. Los israelitas decían eso, ya no queremos escuchar esa voz
tan fuerte ese fuego, porque si una vez más escuchamos vamos a morir. Era la gloria del Señor era tan grande, tan fuerte, y el pueblo tan pecaminoso que ellos se sentían morir. Entonces el Señor les prometió y les dijo: muy bien, les voy a levantar un profeta de entre ustedes, y él les va a hablar mi palabra, y tienen que oír, obedecer todo lo que les diga aquel profeta. Por eso es que sabían, ¿verdad?, los israelitas que tenía que venir un profeta. Cuando vino el Señor Jesús y estaba predicando, empezando su ministerio, muchos israelitas se preguntaban: ¿será él aquel profeta que habló Moisés? ¿Eres tú el profeta?, le preguntaban al Señor. Precisamente el Señor Jesús era aquel profeta que el Señor había mandado para que nos hable la palabra de Dios, para que nos explique, para que nos enseñe cómo son las cosas. De hecho, en el Nuevo Testamento nos habla respecto a esas palabras proféticas de Moisés. Vamos a ver en el libro de Hechos, en el capítulo 3, nos dice, en el verso 18, dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces, definitivamente, con toda certeza, aquel profeta que el Señor había prometido aquella vez es el Señor Jesús, que hasta el día de hoy nosotros podemos escuchar su voz a través de las Escrituras. ¿Sí? ¿Usted quiere escuchar la voz del Señor Jesús en voz audible? Pues lea los evangelios en voz alta. Esa es la voz de Cristo. Son las palabras del Señor Jesús, las enseñanzas del Maestro. Y tenemos que obedecerlas. Porque dice: toda alma que no obedezca a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ya habíamos hablado bastante respecto a la obediencia. La obediencia es algo fundamental, es imprescindible en la vida de un verdadero cristiano. Porque ¿cómo alguien puede llamarse cristiano si no obedece a Cristo? El que desobedece a Cristo realmente no es de Cristo, no es de Él. Por lo tanto, procuremos, cada vez que aprendamos las palabras del Señor Jesús, procuremos obedecerlas. Así como el pueblo de Israel obedecía a Moisés y tenía que obedecer en todo. Así nosotros tenemos que obedecer al Señor Jesús, porque el Señor nos está llevando a la promesa. Así como Moisés llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, el Señor Jesús es el camino a la promesa. Por supuesto, implica obediencia. Entonces dice el verso 19, Deuteronomio 18, verso 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta, ¿no? Y ahí continúa hablando respecto al profeta que Dios iba a enviar. El verso 20 ya nos está hablando instrucciones respecto a cualquier persona que pues quiera hacerse pasar por sacerdote. Dice
el verso 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Entonces, si hay algún varón o alguna mujer que diga, el Señor me ha hablado y me ha dicho que va a pasar esto, que va a venir no sé tal cosa, y no pasó, esa persona habló con presunción, tiene muerte espiritual. No lo oigan. Eso dice. Ese habló con presunción. El tal profeta debe morir, dice. Entonces, tengamos temor del Señor, tengamos mucho cuidado porque hay muchas personas que andan hablando diciendo, Dios me ha hablado, Dios me ha dicho. ¿Sabe qué? La palabra de Dios está escrita. Si alguna persona que quiere añadir cosas, quiere hablar profecías que se salen del marco de las escrituras, pues tenemos que tener cuidado con ese tipo de mensajes. Guardemos nuestra vida espiritual y realmente busquemos la voz del Señor. Muy bien. Hasta aquí, hermanos, el capítulo 18 del libro de Deuteronomio. Estas instrucciones bastante importantes que tenemos que también practicar nosotros, es decir, que debemos guardarnos de las abominaciones del mundo, debemos evitar practicar las costumbres del mundo y debemos tener cuidado con los falsos profetas. Muy bien, hermanos. Entonces, habiendo dicho todo esto, me despido mandándole un fuerte abrazo, mucha bendición para su vida, esperando pues que haya podido ser de bendición y nos encontramos en el próximo capítulo.